Bien, les doy la bienvenida a esta segunda videoconferencia de este curso de Ecumenismo y Religiones. Es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo y este espacio, sabiendo que este tema no es extraño, no es novedoso, son más bien cotidianidades o son experiencias de la vida, ¿no? Porque creo que constantemente nos hemos topado con personas que tienen otro tipo de creencia. Bien, ahora nosotros sabemos que la religión o las religiones son sistemas culturales y simbólicos que ofrecen explicaciones del mundo que potencia la estabilidad del individuo, pero también de las sociedades. Pero a la par pueden vincular fuerzas de desarticulación, es decir, la religión no siempre nos ayuda. Hay muchas religiones que más bien se convierten en un obstáculo en el desarrollo de las personas. Por tanto, las religiones cuando son buenas apuntan por la paz, pero pueden utilizar también la violencia, sostienen la concordia y también a veces plantean la revuelta. Es que no siempre la religión se la entiende o se la vive de manera adecuada. De tal manera que en esta unidad, en esta parte del curso, vamos a intentar ver las diferentes religiones y qué de positivo podemos encontrar en estas. El objetivo de esta videoconferencia es respetar y comprender los elementos sagrados de todas las religiones. Los indicadores de logro sería la caracterización de los elementos sagrados de las religiones y cómo éstas tienen importancia en el entorno en donde están. Los contenidos veremos un poco cómo surge esto de la religión. Hablaremos rápidamente del hinduismo, del budismo, del judaísmo, del cristianismo y del islam. Bien, ¿cuáles son las actividades que a ustedes les corresponde hacer? Primero estamos ya participando en esta masterclass que luego quedará grabada. Luego, igual que en el capítulo anterior, participaremos en un foro sobre la diversidad religiosa. Es voluntario, no tiene puntuación y va a estar abierto desde hoy hasta el 25. Y la tarea que a ustedes les corresponde hacer es realizar un cuadro comparativo de los rasgos más importantes de las diversas religiones. Y la fecha de entrega sería el 27 de abril. Ustedes para el 3 de mayo ya deberían tener la calificación. Así como para el viernes espero que ya esté las calificaciones del primer trabajo. Bien, lo que vamos a hacer en esta tarea básicamente es completar esta matriz. Sí estamos viendo la pantalla, ¿no? Sí. Tendríamos que ir viendo las diferentes religiones. Aquí donde está religión, ustedes deberían cambiar, ¿no? Por ejemplo, cristianismo, no sé, budismo, islamismo, judaísmo, entre otras. Habría que poner el símbolo, cómo podemos conocer o reconocer a esa religión. Por ejemplo, en el cristianismo, la cruz, ¿no? Bien, Sí, sí, tendríamos que ir llenando. Ojalá más bien antes que poner cuál es el símbolo, si ustedes le pueden insertar ahí una imagen. ya. Sí, que sería mucho mejor. Un símbolo nos puede acercar más a la religión de la que queremos o de la que ustedes nos quieren hablar. Esta sería la rúbrica de calificación. No se tendrá en cuenta la redacción, la presentación de las ideas y la estructura del trabajo, es decir, si hay coherencia, si tiene relación entre lo que se dice, por ejemplo, en las verdades de fe, en lo que se dice con el culto, y de tal manera que en función de eso nosotros calificaremos sobre 15, sobre 10 y sobre 5 puntos. No sé si hasta aquí alguna pregunta con respecto a las actividades que nos corresponde hacer. No creo, porque lo que hay que hacer es llenar, ¿no es cierto?, con los títulos que están en la parte izquierda y ahí se van llenando. Sí. Básicamente ir llenando, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuáles son los libros sagrados en el Islam? Ya, en el Islam, el Corán. Sí, básicamente les decía, es un trabajo un poco más sencillo, ¿no? Y también más práctico.
Ya. Bien, eso es lo que vamos a ir viendo. Y sabemos que todas las religiones también tienen una división, ¿no? No son grupos homogéneos, sino que en el tiempo se han ido dividiendo. Bien, eso nos correspondería hacer como tarea. Entonces, empecemos a hablar un poquito sobre las principales religiones en el mundo, que es el tema de este capítulo. Y en el capítulo anterior decíamos que la religión es un hecho universal, que el hombre por naturaleza es creyente, tiende a creer en algo. Y es por eso decíamos que a lo largo del tiempo se ha ido creando una cantidad bastante grande de divinidades, porque el hombre tiene esa necesidad. Ahora, la religión termina desde esta perspectiva siendo una vivencia humana. El hombre empieza el momento que descubre o que siente que hay un ser superior diferente a él, empieza a tener una relación con ese Dios. Y esa relación que se da con la divinidad es lo que se llama religión. Por tanto, si el hombre por naturaleza es religión, el hombre buscará relacionarse con Dios. Por eso el hombre no busca una religión, el hombre busca ser un ser religioso, porque siente que Dios, la imagen que él tenga de Dios siempre va a estar fuera de él y por tanto busca tener una relación plena con él. Esta forma como él se relaciona con la divinidad es lo que se suele llamar religión. Ahora, la religión se la puede ver desde diferentes perspectivas. Se le puede ver desde un hecho sociológico, la religión entendida como un hecho cultural o la religión entendida también como un acontecimiento de fe. Vean ustedes, la sociedad en la que estamos viviendo es marcadamente cristiana, pero muchas veces el cristianismo no puede ser una cuestión de fe, sino una cuestión cultural. Nosotros rápidamente, por cuestiones de tiempo, vamos a verlo desde esta perspectiva sociológica, porque Durkheim estudia esto como un fenómeno social, porque identifica lo sagrado a partir del totemismo. En su opinión, el tótem es considerado como la representación de una búsqueda social del ser humano a Dios, pero no desde la individualidad, sino el hombre en grupo, el hombre en comunidad. Y cuando logra encontrar esto, la misma comunidad se encarga de hacer una representación de esto. Y la primera imagen que tenemos de esto será un tótem. ¿Y por qué el tótem se convierte en objeto de veneración? Porque alrededor de él se reúnen un grupo de personas que comparten la creencia. Y esa creencia en el tótem termina siendo una religión. Por tanto, lo sagrado es considerado como el reconocimiento de una fuerza colectiva que trasciende el esfuerzo individual y se ubica como potencia sagrada. En cambio, lo profano resulta ser lo individual. Por eso siempre la religión se la vive en un espacio comunitario, se la vive en grupo. Y de hecho nosotros también heredamos una religión en función del grupo al que nos pertenezcamos. Por tanto, la fuerza grupal es la que hace posible que una religión se mantenga. Ahora, esta relación con la divinidad va a ser siempre una experiencia religiosa propia e individual. La persona se relaciona con Dios y tiene una relación personal. Difícilmente podemos compartir la experiencia que tenemos de Dios como individuos con otras personas, porque a lo mejor ellos viven o sienten otra cosa en esa relación con Dios. A esta relación de Dios con la persona es que se llama religión. Ahora, esto es un hecho del que no podemos dudar. Es un suceso, es una vivencia que se manifiesta en los individuos, pero que también se manifiesta en los grupos, en las colectividades. Y de hecho, nosotros compartimos con otras personas nuestra creencia, incluso la profesión que tenemos o la profesión de fe que hacemos es una experiencia comunitaria. Ahora, de estos sentidos, de esta experiencia que nosotros tenemos, de esta vivencia, de la experiencia de la relación con Dios, es donde el creyente encuentra sentido para su vida. Pero también la experiencia religiosa se manifiesta a través de la oración,
se manifiesta a través de los lugares sagrados, se manifiesta a través de ritos y se manifiesta también a través de tiempos sagrados. Porque el hombre, desde que es primitivo, desde que empieza una relación con Dios de una manera más bien existencial, él sabe que tiene que entrar en relación con ese Dios. Y cuando se comunica con Dios, es como va surgiendo la oración, que en las diferentes religiones se va estructurando de una o de otra manera. Otra de las cosas que también identifica a esta experiencia religiosa es que, si bien es cierto, el hombre sabe que Dios lo puede encontrar en todos los lugares, también sabe que necesita un lugar donde pueda encontrarse plenamente con su divinidad, un lugar que le aparte del ruido o de la cotidianidad. Esa relación en esos lugares sagrados tienen que expresarse necesariamente a través de ritos, a través del culto. Por eso, a partir de esto van apareciendo personas que se dedican o que consagran su vida a esta relación ritual con la vida, con la divinidad. Pero esto se manifiesta también en tiempos propios, tiempos especiales, porque no es que el hombre todo momento puede estar en relación o en presencia de Dios. Él sabe que necesita de unos tiempos que él llama sagrados, donde plenamente puede encontrarse con su divinidad. Por tanto, toda religión es un modo concreto de llegar a Dios. Es un camino de acceso a la divinidad. Aquel que considera es el creador del universo y por tanto termina siendo también el creador de todo cuanto existe, incluido el ser humano. Por tanto, esto implica una concepción de Dios y del mundo, que se manifiesta a través de cosas concretas. Por tanto, se parte de ser común entre los hombres. Es decir, yo, por más que quiera, nunca voy a ser igual que Dios. Por más que se esfuerce el hombre en alcanzar la perfección, nunca va a ser semejante a Él. Otra de las cosas que se da cuenta de la experiencia de esta relación con la divinidad es que es una realidad trascendente. Dios va más allá de lo que Él puede imaginarse. Va más allá también de un lugar donde puede o piensa se puede contener a Dios, porque Dios rompe con todo esto. La relación con Dios provoca también una actitud reverente. Por tanto, cuando va a esos lugares sagrados, no se puede comportar, y de hecho tiene un comportamiento diferente al comportamiento cotidiano, porque la actitud que el hombre tiene frente a la divinidad es de reverencia, porque se siente menos que él y se siente también necesitado de él. Y a partir de esto se da cuenta que Dios no puede ser manipulable, que Dios, al estar por encima de él, terminará siendo inmutable y el hombre no podrá hacer nada frente a lo que es Dios y frente a lo que Dios decida con respecto a las cosas como suceden en el devenir de los tiempos. Ahora, el carácter del hombre religioso, como decíamos hace rato, se manifiesta en los rastros más primitivos de la herencia cultural. Desde que nosotros tenemos conciencia histórica del hombre, nosotros ya podemos encontrar vestigios de que el hombre sentía admiración por aquello que era diferente a él. Y esta admiración que sentía le lleva a sentirse también alejado, pero necesitado de él. Por eso es que las primeras manifestaciones que el hombre tiene con respecto a la imagen de Dios va a estar siempre en función de fenómenos naturales. Los primeros actos del hombre primitivo están relacionados con la religión, una religión que busca agradar a Dios o que evita también en las cosas que hace un castigo de la divinidad. Y esto lo podemos constatar desde los pueblos más primitivos hasta las grandes civilizaciones. Vemos como, por ejemplo, un pueblo tiene una estructura más desarrollada de religión, otro pueblo tiene una religión menos desarrollada, pero sin embargo, en todos ellos ya hay un elemento primordial que no es sino el hecho de que el hombre es un ser por naturaleza religioso. Por eso el elemento religioso se hace la red de una amplitud de experiencias religiosas simples, sencillas. Y eso no es que lo hayamos superado. Nosotros todavía en nuestra vida seguimos teniendo manifestaciones
o expresiones de religiones, no solamente nuestras, sino que hemos ido asumiendo como vivencia también valores que no son propias de nuestra religión, sino que se nos viene dada de otras religiones. Ahora, ¿cómo el hombre intenta conocer a Dios? ¿Cómo conoce el hombre a Dios? Primero, hay un conocimiento natural. El hombre primitivo, sin mayores razonamientos, puede llegar a Dios a través de la naturaleza. La naturaleza se termina convirtiendo en un camino para poder conocer a Dios. La admiración del orden en lo existente para el hombre primitivo termina siendo una demostración de que debe haber algo superior a él que fue capaz de hacer todo lo que existe, pero que a eso que existe le dio un orden. Y por tanto esa es la primera imagen o el primer conocimiento que el hombre puede tener de Dios. Pero hay un conocimiento que se da también mediante la revelación. Es decir, Dios se manifiesta, Dios se hace presente a un individuo o a un pueblo. Y por tanto, Dios fue el que dio el primer paso en esa relación o en ese conocimiento. Pero para que esto no se pierda, va surgiendo la necesidad de escribirse esta revelación. Y van apareciendo en todas las religiones los libros sagrados, entendidos como la revelación de Dios. Y vean esto, en todas las religiones hay un libro sagrado. Y ese libro sagrado contiene lo que Dios quiere darle a conocer al hombre. Por tanto, partió de Dios para que el hombre a través de esa revelación pueda conocerle. Otras religiones también más elaboradas, o a través de podemos llegar a Dios a través de la acción o del conocimiento mediante la acción salvífica. Podemos conocer a Dios por lo que Dios va haciendo en el ser humano. Por tanto, Dios se hace presente a través del pueblo, a través de ciertos individuos, y a través de esos individuos es como nosotros podemos tener un conocimiento pleno de lo que es Dios. Y ahí surge ya la idea cómo Dios se hace persona. Y esto, como sabemos, es solamente de una manera analógica. Es el sentido pedagógico que Dios tiene para hacerse conocer o para manifestar su voluntad. De tal manera que estas son las maneras como el hombre puede conocer a Dios. Ahora, algo propio también de las religiones es que una religión es tremendamente simbólica. Toda religión tiene unos signos que son propios de esa religión, y a través de eso se manifiesta también la creencia o la relación, ya no con la divinidad, sino también la relación entre los individuos que comparten la misma creencia. Primero está, bueno, no en orden, pero está la literatura. No solamente son los libros sagrados. Además de los libros sagrados, existe otras fuentes, otro tipo de literatura que nos hace conocer aquello que no está directamente en los libros sagrados. Otro elemento importante es la música religiosa. Toda religión manifiesta la relación con Dios a través de, pero está también las pinturas, están las esculturas religiosas, como una forma pedagógica de entrar en relación con Dios. Porque el hombre necesita algo tangible para poder llegar a aquello que es intangible. Y por tanto las pinturas, las esculturas religiosas siempre van a tener una función o una finalidad pedagógica. Es acercarnos a la divinidad. Pero también tiene basílicas, tiene catedrales. Es decir, la religión necesita de un espacio sagrado, pero ese espacio sagrado no es cualquier lugar, tiene que ser un espacio diferente a los demás, tiene que ser un lugar que sea mucho mejor que aquellos lugares donde el hombre cotidianamente habita, porque la mentalidad que se tiene es de que en esos lugares se vive más plenamente la presencia con Dios. Y por tanto tiene que ser un lugar como espacio físico diferente al lugar donde cotidianamente el hombre vive. Ahora, toda religión también nos presenta o nos plantea valores éticos, nos propone ciertos principios o ciertas formas de vida.
Por tanto, nuestra creencia no solamente tiene que ver con la forma como nos relacionamos con Dios, tiene que ver con la forma como vivimos con Dios. Pero en todas las religiones también se tiene presente que siempre la relación con Dios pasa a través de las personas con quienes uno comparte su existencia. Pero además están las costumbres, las fiestas. Toda religión tiene una fecha celebrativa que se manifiesta a través de determinados ritos que muchas veces ya terminan siendo una costumbre. Y algo propio de la religión también es que da sentido a la vida y a la muerte. Por eso es que desde las diferentes religiones nosotros podemos explicar de dónde viene el hombre y hacia dónde va. Por eso una vez que termina la existencia, nosotros podemos decir el hombre resucita, el hombre va a la vida eterna, el hombre se reencarna. Es decir, la religión siempre va a dar sentido a la existencia, no solamente en cuanto vida, sino también en cuanto muerte, porque el hombre se siente necesariamente como un ser limitado por el tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a Dios? Primero, de una manera ascendente. El hombre busca caminos hacia su Creador, se esfuerza por llegar, se estira por alcanzar a Dios, por conocerlo, por agradarlo, por honrarlo. Es decir, el hombre desde siempre intentó hacer esto. Pero también puede suceder lo contrario, de una manera descendente. Dios es el que se dirige al hombre y se le revela. Dios es el que busca al ser humano, lo salva y le muestra el camino de la salvación. ¿Cuáles son las características fundamentales que tiene toda religión? Primero, un sistema de pensamientos y creencias que otorga un sentido a la doctrina, es decir, es un conjunto armónico, es un conjunto que tiene sentido, que tiene un hilo conductor, que tiene un inicio, pero que plantea también un fin que no está dado en el tiempo, sino que va más allá de la temporalidad. Toda religión también tiene un sistema de prácticas, costumbres, que son producto del consenso, pero estas se asumen como compromiso. De ahí que toda religión tendrá un rito de iniciación para entrar a formar parte de esa creencia y en función de eso seguir manteniendo viva una fe. Pero también tiene un sistema de cosas sagradas que producen en el hombre veneración y culto. También tiene un sistema compartido de valores en toda la sociedad. Por tanto, la religión termina siendo eminentemente comunidad. Es un aspecto eclesial. No se puede vivir solo la relación con Dios, sino que se necesita de las otras personas. Ahora, ¿cuál es la actitud que el hombre a través del tiempo ha ido tomando frente a la religión o frente a esta relación con Dios? Primero puede tomar una actitud religiosa. El creyente afirma que Dios existe. Acepta la respuesta que da la religión y se relaciona con Dios. Por tanto, se enmarca dentro de un marco de creencias y vive esa relación con la divinidad. Pero puede haber también una actitud atea, es de negar la existencia de Dios, porque todo se limita a la información de los sentidos. Y como a Dios no le podemos ver, por tanto, si no está, no existe. Después con el positivismo decíamos, no se puede demostrar y por tanto no existe. Pero también puede haber una actitud agnóstica, es decir, la indiferencia frente a la existencia de Dios. No afirma, pero tampoco rechaza. Y por tanto, la existencia de Dios viene a no tener sentido. Decíamos, si existe bien y si no, pues me da lo mismo. Por tanto, la religión no le da ninguna respuesta convincente a las inquietudes que pueda tener. El hombre se siente imposibilitado de revelar o de develar el misterio del sentido de la vida.
Y por tanto, si no puede hacerlo por sí mismo y para no recurrir a un ser trascendente, se abstiene de buscar respuestas y por tanto vive la cotidianidad sin importarle que puede ir más allá de eso. Pero también hay una actitud indiferente, una actitud secular, despreocupado de él. Vive sin atender a las preguntas esenciales. Está tan ocupado en su quehacer que ni siquiera se plantea la necesidad de la existencia de un ser superior. ¿Cuáles son los elementos que tendría o debería tener una religión? Lo primero, sin lo cual no hay, es Dios, una divinidad, un ser supremo, que es un misterio. Es una realidad anterior y muy superior al hombre. Es distinto, es eterno y sagrado, pero que puede dar sentido a su existencia y que puede satisfacer las necesidades o las inquietudes existenciales que pueda tener. Otro elemento importante es la persona religiosa, es decir, aquel que creyendo en esa divinidad entra en relación con él. Aunque sabe que es irdemostrable, sin embargo, en la intimidad es capaz de encontrarse y relacionarse plenamente con esta divinidad. Otro elemento propio son las mediaciones, son las acciones que realizan las personas para entrar en contacto o ponerse en relación con esta divinidad. Por eso es que todas las religiones tienen personas, sacerdotes, como ustedes quieran llamarle en el tiempo, no es el nombre que más comúnmente se acepta. A ver, dice, su reunión terminará en 10 minutos. Algo acabamos de hacer mal. ¿Sí pueden leer un letrerito que salió ahí? Y ahí dice conecte su equipo de, pero eso creo que le sale a usted nomás, profe. Sí, me sale conecte con su equipo de TI para actualizar el Zoom Pro. Parece que tenemos 10 minutos. De todos modos, si nos falta tiempo, las diapositivas ya están en el ABAC, ¿no es cierto? Sí, sí está. Seguramente les revisaron. Bueno, la que estaban hasta el día de ayer, yo le hice algunos cambios. Ah, ya, entonces le bajamos nuevamente. Sí, le quité esa diapositiva y hoy le puse a la mañana otras diapositivas. Más bien les pediría que actualicen con las que están desde hoy. Ah, ya, ya, ya. Ya, y como seguramente sí nos va a faltar tiempo, yo pasadito estos días hago otra grabación y el lunes le subo. Ah, ya, ya, profe. Sí, lleguemos hasta donde nos permite el tiempo. Ya, gracias. Necesita también mediaciones, ¿no? Necesita lugares sagrados, ceremonias, ritos, necesita ciertos mandamientos para poder vivir en función de esa religión, pero también necesita principios, necesita mandamientos que le aseguren un comportamiento adecuado. También necesita necesariamente, y esto es importante, los mitos religiosos, porque es una expresión también cultural, pero necesita también espacios para el silencio, para la meditación, no solamente como un espacio físico, sino también como un espacio temporal, donde pueda plenamente encontrarse con Dios. Son elementos también que él puede encontrar en la naturaleza o acontecimientos de la vida misma, donde él puede experimentar que aún a pesar de que no puede estar cercano, Dios está con él. Otro elemento importante es la actitud religiosa, es decir, hay que aceptar a Dios, hay que relacionarse con Él. Luego veremos un poquito que esta relación con Dios es la que cambia mucho en función de la experiencia de vida de los individuos y por tanto no todos nos relacionamos, ni en todas las religiones uno se relaciona plenamente con Dios. Y por tanto, esta relación con Dios nos lleva a organizar nuestra vida en función de Él. Bien, ¿cómo fue surgiendo este fenómeno religioso hasta llegar a lo que actualmente conocemos como las religiones más importantes? Primero, los primeros hombres creían en un solo Dios. Los primeros hombres eran monoteístas. Pero con el pasar del tiempo, esta creencia se fue dividiendo y fueron apareciendo muchas otras divinidades, porque el hombre pensaba que en su actuar no siempre le podía dar culto de manera adecuada a ese Dios, y por tanto fue viendo o fue apareciendo en él la necesidad de ver también otras creencias. Y por tanto aparece el politeísmo.
Y ya nos encontramos que hay culturas como por ejemplo los griegos, los romanos, que tenían una cantidad bastante considerable de dioses. Y por tanto, ya estas narraciones de los diferentes dioses nosotros ya los encontramos en la historia de las grandes culturas. Sí, porque en las grandes culturas o por la historia de las grandes culturas nosotros podemos saber que son religiones tremendamente politeístas. Ahora, ¿cuáles son los elementos más significativos de esto, no? Está la creencia en un ser superior, la existencia de un culto y de unos ritos, el seguimiento de un programa moral, la creencia de una vida después de la muerte, la influencia social que tiene la religión y la creación de una cultura. Por tanto, estos elementos son los que se van afianzando en las diferentes culturas y van haciendo que una religión se vaya consolidando. Ahora, ¿cómo van apareciendo las religiones históricamente así de manera rápida? Hacia el año 2000 antes de Cristo, en Oriente ya tenemos algunas religiones primitivas, como por ejemplo el hinduismo. Del hinduismo, más o menos hacia el año 500, 400 antes de Cristo, aparece el budismo, aparecerá el sintoísmo, el taoísmo, el confucianismo. Mientras que en Occidente, unos 1500 años antes de Cristo, aparece el judaísmo. Y ustedes saben que el judaísmo o del judaísmo aparecerá el cristianismo. Hasta el año 645 más o menos aparecerá el islam. Ahora, estas religiones que en sí son importantes no son grupos homogéneos, sino que cada una de estas se ha ido dividiendo en una cantidad considerable de grupos. Por ejemplo, y bueno, saliéndonos un poco, ¿cuáles serían las religiones en la actualidad? Las religiones primitivas todavía se mantienen en aquellos grupos que no han tenido mucha influencia del hombre occidental sobre todo, y que mantienen su propia creencia. Si nos vamos, por ejemplo, los Tagaeri, ellos mantienen su propia creencia, es una religión primitiva. Y hay religiones, como veíamos en el cuadro anterior, orientales, el taoísmo, el confucianismo, el shintoísmo. Y hay otras religiones también que son monoteístas, proféticas o reveladas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Del confucianismo partirá el hinduismo y el budismo. Las religiones en el mundo, un mapa que nos ayuda a ver dónde tienen mayor presencia, como vemos, sobre todo a partir del descubrimiento de América, las religiones se fueron difundiendo, salieron de Europa y llegaron a la mayor parte de países o lugares conocidos. Esto le debemos a gente que consagra su vida, que nosotros les llamamos misioneros, y que son los encargados de difundir las diferentes religiones. Aquí las grandes religiones, las que actualmente tienen mayor presencia en el mundo, el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el judaísmo y el budismo. De la tarea que yo les decía, veamos un signo, aquí ya podemos encontrar el signo de estas religiones. Bien, algo que ya sabemos de las religiones, vamos a ir diciendo de todas las religiones. El hinduismo es la religión más extendida de la India, agrupa un conjunto de creencias que se han ido sumando a lo largo de los siglos y que se le reconocen el libro de los Vedas, que terminaría siendo el libro sagrado del hinduismo. Estos libros sagrados que expresan la espiritualidad del hinduista, que es la que llena todo, la vida personal, la vida social, las costumbres y la relación con la naturaleza, porque es como uno empieza a relacionarse con la divinidad. Pero tenemos también que en el hinduismo, o la forma como ellos entienden la divinidad es diferente. No nos encontramos que existe un dios Brahma, pero que existe también otros dioses, Shiva, Vishnu, los más importantes, y es una religión tribal, donde cada grupo humano podría tener una religión diferente. Por cuestiones de tiempo nos pasamos y luego si alguna inquietud podemos seguir conversando. Del budismo sabemos que nace con Siddhartha Gautama, que es el iluminado que busca la perfección, busca llegar a conocer las verdades absolutas, y desde este momento
él sufre una transformación y aparece el budismo. Por eso es que para muchos el budismo no es una religión, más bien es una concepción filosófica. Los que aceptan que el budismo es una religión sostienen que es una religión sin Dios, porque Buda no es un Dios, pero se le considera una religión porque Buda terminó siendo objeto de culto. A ver, parece que nos vamos a quedar ahí porque ya me salió una notita. No sé si ustedes tienen alguna inquietud. No, profe, por el momento no, pues ya tocaría terminar de ver la presentación Claro. y ya, pero para el trabajo hay lecturas. Sí, están unas lecturas ahí. Ah, ok. Básicamente, Bueno. recoger lo más importante de las diferentes religiones. Hay un texto que está en PDF donde hablamos de todas estas religiones. Ah, ok. Bueno, profesor, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por estar aquí. Termino de hacer una grabación pasadito estos días y hasta el lunes les subo. Ya. Muchas gracias, A profesor. ustedes muchas gracias por participar. Un gusto, una buena tarde y una linda y santa semana. Igualmente, Jesús y María le bendicen a ustedes. A ustedes muchas gracias.